Un oficial le gritó en la corte hasta que su esposo salió uniformado del público. En un mundo donde la justicia no siempre se escucha con la misma claridad para todos, a veces la dignidad de los que han servido queda relegada al eco de viejas batallas. Este es un relato que nos invita a reflexionar sobre el respeto y el reconocimiento merecido a quienes han sacrificado tanto. Si esta historia resuena contigo, considera compartir tu opinión en los comentarios o suscribirte para más historias que iluminen los rincones menos visibles del heroísmo cotidiano. La sala de audiencias número 3 del Tribunal de Justicia de Ciudad Real se cernía con un aire pesado, impregnado del aroma a madera antigua y la tensión tácita que precede a los veredictos. Sentada con una compostura que desmentía la ansiedad que la carcomía, la señora Elena Montoya, de 78 años, observaba al funcionario que la interrogaba. Su cabello, peinado en un moño inmaculado y salpicado de canas, contrastaba con el uniforme impecable del oficial al que se enfrentaba. El subteniente Ricardo Bravo, un hombre de 30 y pocos años, cuya voz sonaba con una autoridad que parecía exceder su experiencia. Ella, una mujer menuda con una mirada profunda que había visto más de lo que sus pocas palabras permitían adivinar, había sido citada por una disputa burocrática absurda, un error administrativo trivial que, inexplicablemente, se había convertido en un asunto de la corte. Sus manos, ligeramente arrugadas por la edad, descansaban tranquilas en su regazo. Un testimonio silencioso de una vida vivida con discreción y sacrificio. El reloj de pared avanzaba con un tic-tac monótono, amplificando el silencio expectante de la sala, mientras la injusticia comenzaba a tomar forma en el aire. El subteniente Bravo, con una carpeta de documentos en mano, se inclinó ligeramente sobre el estrado, su voz perdiendo toda contención. Señora Montoya, ¿es que no comprende la gravedad de sus omisiones? Este tribunal no tiene tiempo para sus descuidos. Sus palabras cortaron el aire con una brusquedad que hizo que varios de los presentes en la sala se encogieran. La señora Elena, sin embargo, no se inmutó. Sus ojos, antes que reflejar miedo, mostraban una profunda melancolía, una paciencia que solo la experiencia de una vida larga podía otorgar. Unos pocos observadores, sentados en las bancas de madera, intercambiaron miradas incómodas, pero nadie intervino. Eran testigos mudos de una escena que parecía repetirse con demasiada frecuencia. La autoridad institucional aplastando la dignidad de un individuo común. El silencio que siguió a la diatriba del oficial no era de sumisión, sino de una tensión contenida, una especie de pausa antes de una nota disonante. El ambiente, antes solo tenso, adquirió una cualidad opresiva, casi asfixiante, a medida que la falta de respeto del oficial se hacía cada vez más evidente. La señora Elena había vivido una vida de servicio discreto, siempre en la sombra, apoyando a su esposo, un hombre cuyo nombre había resonado en pasillos militares mucho antes de que el subteniente Bravo naciera. Aunque nunca había empuñado un arma, su fortaleza había sostenido los pilares de un hogar forjado en la disciplina y el honor. Recordaba las noches de incertidumbre, los despliegues silenciosos, la constante amenaza velada que era parte intrínseca de la vida militar. Su presencia en la corte, ahora reducida a una anciana siendo amonestada por un asunto menor, era un cruel recordatorio de cómo la sociedad a menudo olvida las contribuciones más importantes, aquellas que no se anuncian con bombos y platillos, sino que se tejen en el tejido de la vida cotidiana. La indignidad de la situación no era por ella misma, sino por lo que representaba la ceguera de un sistema que no veía más allá de los papeles y las burocracias, incapaz de reconocer el valor de una vida de rectitud. Un tenue tic nervioso en el labio de la señora Elena fue el único indicio de la profunda herida que el trato despectivo de Bravo le estaba infiriendo, una herida que iba más allá de la piel, hincándose en el alma misma.
El subteniente Bravo, al no obtener la reacción de pánico que esperaba de la anciana, redobló su ofensiva. ¿Acaso no tiene un poco de vergüenza, señora, presentar un reclamo tan fraudulento? Es una burla a la administración de justicia. Y su actitud, tan pasiva, es casi una provocación. ¿Cree que puede venir aquí a desperdiciar nuestro tiempo con sus historias? Sus palabras resonaron, ásperas y llenas de desprecio. Un pequeño murmullo recorrió las bancas de los asistentes, una mezcla de sorpresa y desaprobación apenas audible. La señora Elena cerró los ojos por un instante, un parpadeo lento, casi imperceptible, antes de abrirlos de nuevo, su mirada inquebrantable, aunque ahora con un velo de tristeza infinita. El drama se construía lentamente, no con grandes gestos o clamores, sino con el peso silencioso de la indignidad. La tensión se acumulaba en el ambiente, densa y pesada, como una tormenta a punto de estallar, mientras la humillación se grababa en el aire, un testimonio de la arrogancia institucional que a menudo ignora la humanidad. En ese momento de tensión insoportable, algo en el aire cambió. Una pequeña, casi imperceptible, perturbación en la parte trasera de la sala capturó la atención de algunos testigos. Un hombre de mediana edad, con una postura erguida que denotaba años de disciplina, se puso de pie lenta y deliberadamente. Su figura, antes mezclada con el resto del público, comenzó a distinguirse. Sus movimientos eran pausados, meditados, cada paso una afirmación silenciosa. El subteniente Bravo, demasiado absorto en su propia vehemencia, no notó el cambio en la atmósfera, la sutil inversión de expectativas que comenzaba a tejerse a su alrededor. La señora Elena, sin embargo, con una percepción que iba más allá de la vista, sintió una vibración diferente, una presencia que le era profundamente familiar, como el recuerdo de una melodía olvidada que de repente resuena en el alma. Una chispa de esperanza, pequeña y frágil, se encendió en sus ojos, mientras el silencio de la sala se volvía aún más profundo, como si contuviera la respiración. El hombre avanzó con paso firme por el estrecho pasillo, su uniforme, antes oculto por una gabardina que ahora sostenía discretamente, revelándose con cada zancada. Era el general de brigada Alejandro Valdés, su esposo, y su uniforme de gala, impecablemente planchado, con las condecoraciones y medallas brillando discretamente bajo las luces tenues del tribunal, hablaba de una carrera distinguida. Su presencia era un golpe de autoridad que resonó en el aire, tangible. El subteniente Bravo finalmente giró la cabeza, su diatriba interrumpiéndose abruptamente al ver la imponente figura que se acercaba. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en una mezcla de confusión y asombro, luego en un pálido reconocimiento, y finalmente en un terror gélido. Un silencio absoluto cayó sobre la sala, denso, irreverente, cada testigo conteniendo el aliento. Era el tipo de silencio que solo la presencia de una autoridad indiscutible puede imponer, la calma que precede a una revelación catártica. El general Valdés se detuvo frente al estrado, a pocos metros del atónito subteniente Bravo. Sus ojos, aunque reflejaban una profunda calma, portaban el peso de una vida de mando y sacrificio. Dirigiéndose al subteniente con una voz grave, mesurada, que no necesitaba alzar el tono para imponerse, dijo: «Subteniente Bravo, ¿acaso no conoce a la señora Elena Montoya? Ella es mi esposa, general de brigada Alejandro Valdés, y lleva 60 años siendo el pilar de mi vida, una vida dedicada al servicio de esta nación. Sus descuidos son producto de una enfermedad que le ha afectado la memoria reciente, y lo que usted llama fraude es una pequeña confusión burocrática que ya está siendo rectificada por mi personal». Las palabras concisas y directas cortaron el aire con la precisión de un bisturí. El subteniente Bravo palideció aún más, incapaz de articular una palabra, su arrogancia desvaneciéndose en el abismo de un error monumental.
La reversión de expectativa fue total. El poder había cambiado de manos. El respeto había reclamado su lugar. El impacto de la declaración del general fue inmediato y visceral. El subteniente Bravo, con un movimiento casi instintivo, se puso firme y saludó marcialmente al general, su rostro una máscara de vergüenza y respeto. Sus manos, que antes sostenían la carpeta con desdén, ahora temblaban levemente. La sala, que antes había sido testigo de la humillación, ahora observaba la dignificación. Varios de los presentes, al comprender la magnitud del error del oficial, se levantaron respetuosamente. La señora Elena, por su parte, permitió que una lágrima solitaria se deslizara por su mejilla arrugada, una lágrima de alivio y gratitud que era casi imperceptible. Su esposo, el general Valdés, se acercó a ella, su mano fuerte y cariñosa posándose suavemente sobre la suya. No hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo: orgullo, amor y una profunda comprensión. La dignidad de la veterana, antes pisoteada por la burocracia, se erigía ahora más firme que nunca, cimentada en el reconocimiento de aquellos que comprendían el verdadero valor del servicio silencioso. La escena que siguió fue de una solemnidad apaciguadora. El general Valdés, con una calma que desarmaba, conversó brevemente con el juez, explicando la situación de la señora Elena y el error administrativo. El juez, con la cabeza gacha en señal de respeto, escuchó atentamente y, con una voz ahora grave y reflexiva, desestimó el caso, ofreciendo una disculpa personal a la señora Montoya por el trato recibido. El subteniente Bravo, visiblemente humillado pero ahora mostrando una nueva deferencia, se acercó a la pareja, sus ojos fijos en el suelo, y con una voz apenas audible, también ofreció sus disculpas, reconociendo su falta de juicio y la arrogancia que había mostrado. La señora Elena, con la misma dignidad silenciosa con la que había soportado la humillación, aceptó la disculpa con un leve asentimiento de cabeza. Era una resolución que no buscaba la venganza, sino la restauración de la dignidad, un acto de reivindicación que resonó con la fuerza de un himno silencioso en el corazón de todos los presentes. Así, la Corte de Ciudad Real fue testigo de una lección de humildad y respeto, un recordatorio de que la verdadera autoridad no reside en el rango o el poder, sino en la integridad y el servicio silencioso. La señora Elena Montoya, una mujer que había vivido una vida de discreta fortaleza, dejó la sala con la cabeza alta, su dignidad restaurada no por un clamor, sino por la silenciosa, pero inquebrantable, presencia de su compañero de vida. Es en estos momentos de revelación, cuando el velo de la rutina y la burocracia se desgarra, que recordamos el valor de la vida vivida con honor y la profunda deuda que tenemos con aquellos que sirven a nuestra nación, tanto en el frente como en el hogar. Sus vidas son un testimonio de coraje y perseverancia, a menudo invisibles, pero siempre fundamentales. Si te ha conmovido esta historia, te invitamos a reflexionar sobre las personas mayores en tu vida que han servido y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Considera suscribirte para honrar más historias que quizás la historia no cuenta, pero que el corazón no olvida.